Buenas a todos, hoy está otro nuevo capítulo de Princesa de Mandalor. Espero que les guste, comencemos. Capítulo 22. Hiperespacio, en ruta a Ordo. X4. Preparando una taza de té, mantuve mi postura mientras la nave saltaba al hiperespacio. Acabábamos de dejar el planeta de Gargón, las nuevas propiedades de mi señora por así decirlo. Sí, Mistress entregó las operaciones diarias de Mandal Hypernautics a un local y su tía. Sin embargo, el hecho de que yo fuera el enlace de Mistress con esos dos, así como el manejo de gran parte de las finanzas de la compañía hasta que la situación estuviera completamente bajo control, indicó que, para todos los propósitos debidos, Mandal Hypernautics es ahora su compañía y todo lo que tocó es su participación, incluido Gargón. Siempre me sorprendieron las capacidades de mi señora. Ella había venido a este planeta para lidiar con alguien que robaba su nombre y aquí estaba alejándose con el planeta como su propiedad. Por supuesto, las pandillas locales y los nómadas dirían que lo poseían, pero realmente lo hacen. Las pandillas buscaban a alguien que hiciera su planeta más legítimo, con el fin de ponerlo en conformidad con el resto del sector para atraer más riqueza. Lo que funcionaría perfectamente para el plan de mi señora de un mundo de lujo para que los ricos y famosos se detengan. Los clanes nómadas estaban, en esencia, en deuda con ella por su acto de salvar a un compañero del clan nómada, asegurándose de que acudirían a su llamada si alguna vez lo necesitaba. El planeta puede tener su propio gobierno, pero definitivamente se inclinaba a favor de mi señora ahora. Y será su base de poder a la que podría recurrir si sucediera algo preocupante y sus recursos necesarios para mitigar o solucionar el problema. Fue increíble que fuera capaz de pensar tan lejos para crear una serie de eventos que resultaron en que tuviera un control tan fuerte sobre las personas que la rodeaban. En realidad, ella se estaba preparando para ser una líder gloriosa de su pueblo mientras afirmaba no estar interesada en tales roles. Sin duda, esto fue una artimaña o al menos para mantener la negación. Cuando llegue el momento de que ella tome el control de Mandalore como el nuevo Mandalor, no sé cómo lo hará, pero sé que estaría allí sirviendo amablemente bajo su mando, como es mi papel en la existencia. Una vez que el té terminó de prepararse, caminé por el comedor del pequeño barco y puse la taza de té sobre la mesa frente a Tanda, quien asintió con la cabeza. Gracias, X4. Dijo con una sonrisa, tomando el vaso y sorbiéndolo. Estaba a punto de alejarme cuando Tanya hizo una pregunta. ¿Algún informe de Bai que deba conocer? Giré mi cuello un poco como una mejor aproximación de un movimiento de cabeza. No hay, señora Tanya. Lady Vizsla ha completado la mayoría de sus paradas y está programada para viajar a Ordo en 74 horas y 39 minutos desde Hakelia. Perfecto, dijo con una sonrisa mientras se recostaba en su silla, y finalmente puedo volver a ser senadora y no una glorificada luchadora por la libertad. Tomó un sorbo de té antes de mirar a un lado de su cabeza a un poco de cabello castaño que colgaba allí. Necesito teñirme el cabello de rubio, murmuró molesta, antes de beber su bebida nuevamente. Ya he recogido algunos tonos de tinte de Gargón City mientras estábamos allí, señora, en los preparativos para volver a aplicar su disfraz. Dije que me alejara para ponerme a trabajar en otra cosa. Gracias, 4. Tanya dijo que antes de dejar su taza y llegar a su lado agarrando la espada que colgaba allí, la puso sobre la mesa. Ahora, ¿qué voy a hacer contigo? Murmuró y miró la hoja. La espada fue tomada del CEO de Mandal Hypernautics cuando Mistress lo golpeó en el suelo en vivo Olo. Ella ya lo había transferido aquí, así como un revólver lanzador de que el clan Morson encargó como regalo de agradecimiento por salvar sus vidas. Ya he inspeccionado ambos y he determinado que debería ser su propiedad, aunque todavía tenía que echarle un vistazo. El revólver es un modelo bastante elegante, que ha sido conocido entre los lugareños por ser confiable, bien equilibrado, preciso y bastante mortal para aquellos sin armadura. Está forrado con cromo para darle un acabado plateado, además de estar grabado con su diseño de ala característico. Con cuidado, la señora desenvainó la hoja y miró la escritura a lo largo del plano de la misma.
Fue interesante verla leerlo mientras parpadeaba varias veces confundida. Ya lo traduje, demandó a Basic cuando lo inspeccioné, así que lo uso, proclamado a sí mismo como la espada del señor de la guerra del clan Crise, legítimo gobernante de Kalevala. Aunque tenía curiosidad por saber cuál sería la reacción de mi señora, ya que lo más probable es que fuera la espada del antepasado de mi señora. Tengo que encontrar una manera de llevarle esto a la tía Satine. Es su espada en lo que a mí respecta, dijo antes de envainarlo nuevamente antes de alcanzar su té una vez más. Habría dicho algo, pero el señor Muduk había entrado en la habitación y se había acercado a mi lado metiendo la mano en un armario para tomar una taza. Hola 14, dijo en un tono bastante brusco, susurrando de una manera muy conspirativa. ¿Te ocupaste de esa cosa que te pedí que cuidaras? Asentí y dije, sí, el registro que deseaba eliminar ha sido eliminado, refiriéndome a su petición de que borrara cualquier indicio de que alguna vez había trabajado para Mandal Hypernautics. No sabía lo que había estado haciendo por Mandal Hypernautics, pero sospechaba que estaban sucediendo muchas cosas que ni siquiera yo conocía. Un agente de mi señora está trabajando para la compañía que mi señora ahora controla antes de eso. Bueno, esa fue una coincidencia interesante, o tal vez esto fue parte de uno de los muchos esquemas de Tanda. Todo esto ha sido un plan desde el principio para hacerse cargo de la empresa. No hay pruebas, por supuesto, mi señora era demasiado buena para eso porque mi señora era una mandaloriana sabia y traviesa. Solo puedo desear ser tan bueno como ella algún día, para poder servirla mejor. El señor Muduk asintió con la cabeza antes de acercarse y sentarse junto a la señora. Hola chico, ¿cómo estás?, comentó bastante claramente antes de ver la hoja y se agachó para recoger la espada. Esto me recuerda a la espada de tu abuelo. Al viejo bastardo le encantaba esa cosa. Se formó en algún momento durante las guerras mandalorianas, solo ligeramente alterado en los últimos 1000 años más o menos, dijo tirando de la vaina, revelando la información escrita en el vuelo de la hoja. La cara normalmente pasiva del señor Muduk cambió cuando sus ojos se apagaron mirando la hoja. Rápidamente lo giró a los lados, examinándolo antes de decir, «Esta es la espada de tu abuelo, ¿no?». La señora hizo un ruido de cumplimiento antes de decir, «Técnicamente creo que sería la espada de Satine ahora, ya que dice que va al gobernante de Kalevala». El señor Muduk inmediatamente negó con la cabeza, no, esta espada pertenece a un guerrero, no a alguien que ha estado huyendo de sus formas guerreras durante toda su vida. Si alguien debería tenerlo, deberías ser tú. Pareció detenerse antes de mirarla y decir, bueno, creo que ya ha encontrado al dueño legítimo en lo que a mí respecta. Antes de volver a infundarlo y volver a ponerlo sobre la mesa. No soy un guerrero, simplemente soy un político, dijo la señora, agitando la idea, lo que resultó en que él se riera en su cara. Eso es lo que dijo tu abuelo en realidad, palabra por palabra. ¿Entiendes que la guerra es solo diplomacia por otros medios? Si algo demuestra que eres el legítimo dueño de esta espada, chico, dijo mientras extendía la mano y le desordenaba un poco el cabello. Tal vez vienes de la otra dirección, pero entiendes la necesidad de poder luchar, lo que te convierte en el perfecto para poseer esto. Déjalo en un manto si quieres, pero tenlo cerca para que te traiga suerte. ¿Él?, preguntó la señora, sonando confundida. Ah, claro, las viejas tradiciones hacen que el espíritu del mandaloriano esté imbuido en su armadura y armas cuando mueren. Así que, en esencia, la espada de tu abuelo es tu abuelo, aquí para cuidarte a ti y a tus peleas. Ah, eso tiene sentido, dijo Mistress antes de continuar, aunque realmente creo que la espada debería ir a Satine, para que al menos se le pueda dar la oportunidad de tenerla primero. Necesito encontrar alguna manera de arreglar que caiga en sus manos. El señor Muduk se encogió de hombros y dijo, eso es lo que quieres hacer, chico, pero confía en mí. Con la frecuencia con la que derrite la armadura y las armas Beskar, sería mejor colgarlo en la pared y sacarle más provecho que si lo entregaras. Notado. Tanya dijo con naturalidad antes de beber su bebida. Sacudiendo la cabeza, me pregunté cómo era capaz de hacer esto ya que estaba haciendo movimientos para hacerse cargo de Kalevala. Incluso logró que alguien básicamente le rogara que lo hiciera.
Debo duplicar mis esfuerzos para ser aún mejor en la creación de los fondos que necesitaba para asegurarme de que tuviera éxito en sus esfuerzos por reconstruir Mandalore en la imagen en la que lo vio. No debería ser tan difícil ahora que hay un planeta digno para basar la mayor parte de la compañía de mi señora, ya que Gargón tenía una población de contrabandistas bastante grande que transitaba a través de ella, muchos pilotos para elegir, y las legalidades del planeta eran tales que nadie miraría a unas pocas corporaciones holding que afirmaban ser de allí. Sin mencionar que podía adquirir bastante músculo de los mercenarios locales. Sí, Gargón sería un planeta perfecto para construir un imperio financiero funcional, para apoyar los objetivos de mi señora, por supuesto. Antes de que pudiera profundizar en esos pensamientos, más miembros de la tripulación del barco comenzaron a encontrar su camino, tomando bebidas y comida, hablando y charlando, convirtiendo la atmósfera en una agradable. Uno de ellos había encendido el televisor para ver algunos de los episodios grabados del Silver Rider que se habían cargado en el mainframe. Es un ambiente bastante agradable al que volver después del combate por el que habían pasado, imaginé. Y ahora su lealtad estaba casi asegurada ya que habían luchado al lado de mi señora para derrocar a la Falso Plata. Quizás debería involucrarlos en algunas de mis operaciones para ganar dinero. Sin embargo, tendría que tener cuidado, asegurarme de que la Guardia Real no piense que estaba haciendo algo ilegal o involucrándome en algo que fuera demasiado ambiguo moralmente. Pero sería beneficioso para todas las partes involucradas si utilizara algunas de sus habilidades. El señor Mock sería muy útil para establecer algunas de las compañías más difíciles de financiar. Sí, debería investigar eso. Tal vez también debería buscar algunos droides más para la creciente flota espacial que ahora adquiriría a través de la propiedad de Mandal Hypernautics. Tantas oportunidades diferentes, tantas opciones para saber por dónde empezar. Sin embargo, sabía una cosa, confiar en mi señora y en los planes que ella crea y todo saldría bien. Ahora, ¿qué debo hacer mi señora para hoy? Recogí algo llamado masa de galletas de azúcar que estaría bien, creo, ¿verdad? Ella parecía disfrutar de los dulces. Sí, eso sería perfecto. Kalevala, fortaleza del clan Kryze. Satine Kryze. ¿Cuántos años han pasado desde que estoy en casa? Me pregunté mientras miraba hacia arriba desde la plataforma del transbordador en la antigua finca familiar. Ha pasado cerca de una década, si no más. La última vez que estuve aquí fue para despedirme cuando me fui a Mandalore. Sacudiendo la cabeza, me moví a través de la plataforma algo limpia, la arena de alguna manera había encontrado su camino hasta aquí, lo cual es de esperar en un mundo desértico, encuentra su camino en todas partes. Me dirigí a la puerta principal, rápidamente escribiendo el antiguo código de seguridad. Sin problemas ni problemas, las puertas se abrieron ante mí, lo que me permitió entrar mientras dos de mis guardias reales me acompañaban. Realmente no eran necesarios, este lugar estaba tan bien defendido y en medio de la nada que dudaba que alguien preparara una emboscada aquí, pero es su trabajo estar a mi lado y podría necesitar su ayuda para recuperar la armadura. Todavía no había tenido noticias del Sun, pero era solo cuestión de tiempo. Aparecerá tarde o temprano, estoy seguro. Si no, bueno, supongo que podría usar el armero de la Guardia Real para la tarea y todo eso. Pero de cualquier manera, era hora de que encontrara mi vieja armadura. El Beskar-Enel era una reliquia familiar y probablemente debería tenerlo listo para la creación de este nuevo set. Si decido seguir adelante, todavía estoy un poco inseguro sobre el asunto. En el momento en que originalmente se me ocurrió la idea, estaba seguro, ahora estaba teniendo dudas. Los viejos hábitos pacifistas mueren duro, supongo. Probablemente me he atraído demasiado lejos en la naturaleza del pacifismo en las últimas décadas, asumiendo que el pacifismo completo como dictaron los nuevos mandalorianos era el camino correcto cuando probablemente había, como Tan ya había propuesto, un término medio en algún lugar donde ambas partes podrían llegar a un acuerdo o compromiso. Tendré que ver si puedo encontrar este punto medio ahora y eso llevaría tiempo. Viejos trucos, nuevos trucos como dice el refrán. Aclarando mi mente, alcé la mano y me quité la máscara atmosférica antes de ponerla en un estante. Los otros dos guardias se acercaron y también se quitaron las máscaras.
Es un diseño que encaja perfectamente debajo de sus cascos en comparación con el mío, que era más un modelo más antiguo con filtros notables. Una vez hecho esto, me acerqué al panel y presioné un botón para iniciar los procedimientos de descontaminación, eliminando cualquier material químico o radiactivo que pudiera haber fluido hacia el edificio con nosotros. Esta es una lucha constante en Kalevala, mientras que no fue tan mal bombardeada como Mandalore, ya que el ecosistema de Kalevala todavía funciona un poco, pero una gran franja está cubierta de veneno. Kalevala había sido bombardeado con muchas cosas a lo largo de las décadas, siendo los metales pesados uno de los venenos más notables en la atmósfera. Es por eso que la mayor parte de Kalevala vivía en cubos controlados atmosféricamente que les permitían asegurarse de que nada peligroso entrara en los edificios. Realmente, Mandalore había salido comparativamente a la ligera, ya que Mandalore no tiene que lidiar con una atmósfera envenenada. Aunque la biosfera todavía funcionaba en Mandalore, bueno, todo estaba muerto y nada se movía realmente, por lo que cualquier veneno podía limpiarse con bastante facilidad y enterrarse bajo tierra. En la mayoría de los casos, estoy seguro de que hay regiones que eran peores que otras, pero tendían a estar lejos de los centros de población y olvidadas de manera segura. Tan pronto como la sala de descontaminación dejó de circular, salí y comencé a caminar por el pasillo, admirando las esculturas de mis antepasados y las pinturas en las paredes. Una cosa que compartí con la mayoría de mi familia fue el disfrute del arte mandaloriano. Una de las primeras cosas que hice cuando tomé residencia en el Palacio Real de Mandalore fue encargar arte cúbico para las paredes, con el fin de recordarme mi hogar. Aquí las pinturas son, en su mayor parte, que representan a varios miembros del clan Kryze a lo largo de los últimos 100 años. La mayoría de las cosas más antiguas estaban en otros niveles, ya que la plataforma solo se había construido hace 100 años. Así que reconocí algunas de estas caras, desde abuelo hasta padre, hermano y su esposa. Me detuve y miré una pared en particular, notando cuánto corte tomó después de su padre. Dale unos años más y probablemente no podría notar la diferencia, además del ligero cambio de color de cabello entre los dos. Sacudiendo la cabeza con una risita, continué mi camino presentando algunos respetos a un busto de mi padre, encargado después de su muerte. Siempre ha sido un guerrero fuerte y un buen hombre que ha hecho todo lo posible para mantener la paz después de la muerte de su abuelo. Sospeché que si las cosas hubieran ido de manera diferente, habría terminado siendo el gobernante de Mandalore y probablemente habría traído el tipo de sociedad que Tanya quería. Tal vez un poco más agresivo de lo que ella dijo, ya que él era un verdadero mandaloriano después de todo. Se deleitaba en el combate, pero entendía que había una necesidad de paz más que cualquier otro líder en el sector que había visto. Fue algo terrible como murió. Lo único que he podido desenterrar a lo largo de los años es que los tradicionalistas marciales, que habían estado conectados con los clanes que actualmente dirigen Mandalore después de Desierge, habían invadido Kalevala en busca de ayuda material después de que toda su capacidad para producir alimentos en Mandalore durante ese tiempo fuera casi destruida. He estado tratando de negociar algún tipo de acuerdo, cuando decidieron apuñalarlo por la espalda y lanzaron la redada. Después de eso, las cosas se volvieron turbias cuando le robaron la espada y la armadura de mi padre. Sé que mi hermano murió ese día con su armadura tomada, así como mi hermana, Bo-Katan, se escondió. En cuanto a mi cuñada, supuestamente sobrevivió, pero murió algún tiempo después con su armadura robada después de su muerte. A lo largo de los años había logrado apoderarme de las armaduras de mi padre y mi hermano. Algunos bajos habían estado tratando de venderlos en el mercado abierto, pero afortunadamente puse fin a eso. En realidad, fue la última vez que estuve aquí, ya que coloqué sus armaduras en sus habitaciones como testimonio final de su regreso a casa. Un poco del Old Mandalorian todavía en mí, supongo. En cuanto a la armadura de mi cuñada, eso todavía era un misterio. Siendo del clan Keldau, su línea familiar era algo importante para los tradicionalistas, así que sospeché que había terminado en sus manos. Muchos mandalorianos habían venido del clan Keldau y no me sorprendería si estuviera en algún relicario en alguna parte, como testimonio del Keldau final. Pero igual de probable podría haberse derretido en algún momento.
tal vez incluso convirtiéndose en parte de los muros de Sundari que fueron reforzados con trozos de Beskar. Continuando, caminé más hacia la fortaleza y solo me detuve cuando llegué a una puerta familiar, la entrada a una de las pocas habitaciones del edificio. Sonriendo, miré la vieja puerta con buenos recuerdos. Recordando los días pasados de mi infancia y los primeros años de la adolescencia antes de que las cosas fueran terribles. Una vez que me llené de nostalgia, me agaché y agarré la manija de la puerta, esperando que estuviera cerrada. Después de todo, habían pasado años desde que estuve aquí y estoy bastante seguro de que lo había bloqueado. Pero no fue así, como un simple toque la puerta se abrió. Ahora, estas puertas normalmente estaban cerradas herméticamente, había un mecanismo de bloqueo que las mantenía cerradas y luego estaba el mecanismo que evitaba que el medio ambiente estuviera expuesto a cualquier contaminante si algo sucedía para abrir una pared. Así que, con todo derecho, la puerta no debería haberse abierto así, pero lo hizo. Se abrió hacia un lado antes de detenerse sin un silbido para indicar que estaba sellado herméticamente, dejándome allí aturdido. Alguien ha entrado, pero la instalación había sido cerrada perfectamente bien y nunca surgieron alarmas. Alguien tenía que haberse colado y si había alguien dentro, ¿por qué habrían irrumpido en mi habitación? Confundido, entré en mi habitación sonriendo por el hecho de que, además de la extrañeza de que mi puerta estuviera rota, todavía era como la recordaba. Mis sábanas todavía están bien hechas, de hecho, la habitación estaba algo iluminada por una ventana a través de las cortinas y algunos carteles de los grupos musicales de Coruscant en los que he estado en el momento de mi juventud estaban en las paredes. Y en mi viejo escritorio había algunos grabados que me recordaban lo aburrido que podía conseguir uno si no tenía muchas cosas que hacer, algo que simplemente no tenías una vez que envejecías. Si algo la habitación se ve perfectamente tinta, no, espera que había algo apagado. La cama puede haber sido hecha, pero estaba ligeramente arrugada como si alguien o algo se hubiera acostado encima de ella. Justo enfrente de mi armario, de hecho, como si alguien se sentara en él. Frente a mi armario, inmediatamente me acerqué a la puerta y presioné un botón para abrirla, revelando un soporte de armadura vacío. Alguien me había robado la armadura. ¿Quién diablos robaría mi armadura? ¿Por qué alguien robaría mi armadura? ¿Qué sentido tiene robar mi armadura? ¿Por qué? Este fue posiblemente el evento más desconcertante que había tenido y no tenía idea de quién estaba detrás de esta transgresión. Si alguien hubiera irrumpido para robar mi armadura, también había robado la armadura de todos los demás. Salí de mi habitación y comencé a caminar por el pasillo rápidamente, llegando a la habitación de mis padres presionando algunos botones, la puerta se abrió y entré. Todavía estaba como debería ser, la cama estaba hecha y además de un poco de polvo de lo que parecía ser una grieta en la pared estaba bien, necesitaré que alguien envíe aquí y arregle eso más tarde. Caminando hacia el armario de mis padres, presioné algunos botones y abrí ambas puertas, revelando la armadura de mi madre y la armadura de mi padre exactamente donde deberían estar para que no hubieran sido robadas. Dirigiéndome a los guardias les dije: revisen el edificio en busca de señales de que alguien haya entrado. Ambos saludaron y dijeron: sí, mi duquesa, antes de salir. Volviendo a los conjuntos de armaduras, estaba tratando de averiguar qué había pasado aquí. Alguien había irrumpido en mi finca solo para robar mi armadura específicamente. ¿Quién haría eso y por qué? Sé que voy a volver a ese círculo. Así que después de sacudir la cabeza, salí y caminé por el pasillo hasta la habitación de mi hermano. Tal vez hay más robados que podrían explicar algo. No, presionando algunos botones lo crucé hasta el armario y presioné algunos más para abrirlo y allí estaba su armadura, exactamente donde la dejé hace tantos años. Sacudiendo la cabeza, volví a la habitación de mis padres. Cerrando la puerta para conseguir un momento para pensar, ¿quién irrumpiría en mi habitación para robar mi armadura? Espera un momento, pensé mientras inclinaba la cabeza hacia una cámara en la esquina de la habitación. De pie, caminé por la habitación hasta una terminal y presioné algunos botones antes de mostrar imágenes de seguridad del edificio. No había nada en la habitación, pero me diría quién había entrado en la última década más o menos.
Y de acuerdo con esto, solo había habido dos grupos en este edificio en la última década, uno era Tanya, Corky y Bo-Katan, obviamente explorando el edificio por sus méritos arquitectónicos y artísticos. El otro era Bo-Katan y Tanya, y mientras los veía irse al salir, Tanya llevaba un saco lleno de algo que se parece sospechosamente a una armadura. Tuve que respirar profundamente varias veces cuando vi a Tanya robarme algo, fue demasiado. Al ver que fue la influencia de mi hermana la que lo había hecho, le tocaré el cuello la próxima vez que la vea. Aunque tuve que preguntarme por qué tuvo que robar mi armadura, ¿lo sabía? No, eso era imposible, solo una casualidad podría haber robado fácilmente la armadura de mi madre o de su padre, para lo que obviamente era un proyecto de reforja. ¿Proyecto de reforja? Sumi va a tener que responderme sobre eso. Tengo la sensación de que se han estado moviendo alrededor y detrás de mi espalda, y me sentí un poco traicionado. No demasiado, ya que obviamente la armadura había sido para protección, pero es el principio del asunto. Iba a tener que ser un poco duro con ellos para que no hicieran cosas como esta a mis espaldas nunca más. Griff, ya voy a tener que ser duro con ellos por todo el negocio de Gargón, así que lo agregaría a mi lista de cosas para gritarles en voz baja. Sacudiendo la cabeza, caminé hacia la armadura de mis padres, dándoles un poco de prueba antes de suspirar. Ahora estaba sin armadura, y aquí hay dos conjuntos perfectamente buenos aquí frente a mí. Puede que no sea mi conjunto de armadura original, pero este era tan bueno como cualquier otro. Con cuidado quité piezas de ambos juegos y las guardé en la sábana. Por mucho que me gustaría mantenerlos como un pequeño santuario para mis padres, harían mejor en ayudarme a proteger a Mandalore en un nuevo papel si fueran reforjados. Eso es lo que necesitaba en esta era venidera. Ordo, Museo del Clan Ordo. Tanya Kryze. Finalmente, sano y salvo. Lejos de la locura en la que tuve que involucrarme para mejorar el sector, llegamos al planeta natal de Ordo, Ordo. Siempre me parece gracioso cómo podría haber un clan con el nombre de un planeta con un planeta que lleva el nombre de un clan, como Mandalore es el nombre del sector, un planeta y una posición política. Tendré que tomarme un momento para ver qué fue primero cuando tenga la oportunidad. De cualquier manera, habíamos llegado a una zona bastante aislada en el extremo norte del planeta, uno de los muchos tramos desérticos, donde llegamos al complejo principal del Museo del Clan Ordo. Enji siempre ha querido traerme aquí para mirar alrededor, así que pensé que sería un gran lugar para nuestro pequeño viaje. Sin mencionar que no era un destino turístico muy popular, lo que significa que no había mucha gente observando esta área hasta donde yo sabía. Así que cuando Bai y los otros guardias aparecieron aquí, simplemente podían entrar en nuestra habitación y, por lo que cualquiera sabría, habían estado con el grupo todo el tiempo. Bueno, esa era la esperanza al menos. Con un poco de suerte, nada había salido completamente mal y mi coartada estaba firmemente asegurada. Si no lo fuera, bueno, me ocuparé de ello si surge algo. De todos modos, el complejo en el que hemos aterrizado aparentemente no era un lugar muy concurrido, en su mayoría académicos interesados en mirar los registros. Es por eso que vinimos aquí. Sin embargo, este lugar había sido creado para ser un lugar turístico, pero nunca se convirtió en uno popular. Nos alojábamos en un hotel que formaba parte del museo. Daba la mayor parte del desierto que nos rodeaba, que era de color rosa claro. No estoy seguro de cómo salió la arena de esa manera, probablemente debido a minerales traza como esas sales rosadas que un colega en su primera vida habló sobre cómo su esposa compró una bolsa después de leer sus beneficios para la salud en internet. Juró que sumergirse en un baño con la sal rosa todas las noches ayudaba a aliviar su dolor crónico de espalda. Yo no era geólogo, así que no era como si supiera algo como esto. Si tuviera la curiosidad suficiente, podría buscarlo cuando tenga la oportunidad. Además de eso, el lugar era un hotel muy finamente amueblado, probablemente podría dar a algunos de los lugares de mi primera vida una carrera por su dinero, con las comodidades ofrecidas. Un pequeño teatro o lobby, en un extremo del techo hay una piscina dentro de una sala de vidrio para evitar que entren contaminantes, varios restaurantes tradicionales de Ordo, aunque la mayoría de ellos estaban cerrados por temporada baja. Supongo que habíamos llegado en un momento bastante tranquilo para la instalación.
Y lo más importante, el complejo también tiene plataformas de aterrizaje privadas en varios de los pisos, que estaban destinados a los detalles de seguridad de los ricos y famosos. Tendría que agradecer a X4 cuando tuviera la oportunidad y reembolsarle porque se había superado a sí mismo al tener los fondos para alquilar esta suite de hotel por el tiempo que lo necesitábamos. También hace que volver a unirse a VAI sea aún más fácil, ya que todo lo que necesitan hacer es aterrizar en el paseo del edificio y estaríamos bien. Dudé que alguien me estuviera buscando, pero era mejor prevenir que curar. Pero preocuparme por ese tipo de cosas fue para más tarde cuando VAI finalmente llegó. En este momento estaba disfrutando de mi tiempo mirando el museo. Ordo estaba liderando el camino, mostrando varias reliquias, artefactos y recreaciones hablando de su historia. Había bastantes artículos aquí, en su mayoría armas y algunas piezas de armadura mandaloriana antigua con nombres relacionados con varios clanes y otros periodos de tiempo. Había paredes de blasters de varios diseños, obviamente algunos de ellos eran más antiguos que la República Galáctica. Además de algunos lanzadores de, cuanto más atrás en la historia llegamos. Es de esperar realmente, considerando lo que Ordo fue a largo plazo. Ordo podría considerarse un mundo arsenal, ya que producía muchas armas y las vendía a cualquiera con el dinero. De alguna manera demostraron mi punto de vista sobre cómo podemos aprovechar nuestras habilidades sin tener que participar en conflictos importantes. Claro, los miembros del clan Ordo habían estado involucrados en la reciente guerra civil, pero el clan en sí nunca ha tomado un lado oficial. Esos son solo elementos de su población que decidieron unirse a cualquiera de los lados o resolver viejos rencores. En lo que respecta al gobierno, no eran parte del conflicto y vendieron armas a cualquiera de las partes como un verdadero neutral. Muchos de sus ejemplos probablemente podrían aplicarse al resto del sector y ahorrarían mucho dolor al sector mandaloriano. También demostraron mi punto sobre los museos. Este museo también era una fortaleza diseñada para proteger las reliquias y los datos sobre cómo hacerlas. Debajo de cada arma había una hoja de diseño que explicaba exactamente cómo se construyeron, qué equipo y material se utilizó, y cómo establecer una fábrica para construirlos. Información importante por si alguna vez necesitó reconstruir una fábrica de armas o crear una réplica. Y a medida que avanzamos en la instalación, encontré más y más ejemplos de este tipo de pensamiento. Conservan una reliquia o la replican, y luego tienen un panel de datos conectado a la pantalla que explica exactamente cómo se construyó, con qué materiales y cómo hacerlo. Información adicional sobre la historia del diseño, su impacto en la historia y curiosidades interesantes están disponibles en varias pestañas etiquetadas en la parte superior del pad. Teniendo en cuenta que grandes partes de la instalación estaban bajo tierra, podría suponer que había servidores muy por debajo con esta información por triplicado. Ordo estaba listo para reconstruir su industria armadora con lo que quedara si algo sucediera. Sin embargo, la mayoría de estas armas son piezas de museo obsoletas que no lo cortarían en un campo de batalla moderno. Como un rifle de carga de boca enfrentado a un moderno rifle de asalto M4. Por supuesto, la guerra no es tan simple como el arma contra la pistola B, su ejército A con sus tanques, aviones y logística contra el ejército B con sus tanques, aviones y logística. Un grupo de batalla mandaloriano de las guerras mandalorianas todavía limpiaría el piso del bloqueo de la Federación de Comercio sobre Naboo, incluso si los mandalorianos tuvieran un arsenal más primitivo. En cualquier caso, Ordo también tiene varios equipos más modernos, como algunas pistolas Vestar o pistolas Galar, pero no tienen la información de fabricación en la lista. Lo más probable es que esté bajo protección de derechos de autor. Las armas que tienen su información de fabricación en la lista probablemente eran lo suficientemente antiguas como para caer bajo el uso justo o demasiado obsoletas para competir con los diseños modernos. Al entrar en la habitación contigua, vi que el museo no solo estaba restringido a armaduras y armas. Hay un antiguo avión de combate sentado allí, así como paredes de pequeños modelos de varios diseños de barcos con pantallas debajo para acceder a cada uno. Solo podía sonreír ante el repositorio de conocimiento escondido bajo las arenas de este mundo. Puede parecer que se centra principalmente en las armas, pero eso fue solo por la naturaleza mandaloriana.
Había otras salas por las que habíamos pasado, bibliotecas de libretas de referencia e información que detallaba la historia de Mandalore desde el punto de vista del clan Ordo. Incluso había un sistema para que revisaras esos datapads mientras te hospedas en el hotel, que ya había elegido un par. El que más me interesó fue un datapad con el título de The Last True Mandalore, una biografía de Canderous Ordo. Teniendo en cuenta que Mandalore en particular había sido de hace 4000 años. Me pregunté por qué lo llamaron el último Mandalor, y luego de nuevo fue probablemente uno de los últimos Ordo en ser un Mandalor, por lo que probablemente fue solo una simple opinión sobre el asunto. De cualquier manera, recogería eso, así como algunos otros paneles de datos, que leería cuando tuviera la oportunidad mientras me hospedaba aquí. Ni siquiera necesitaba devolverlos oficialmente siempre, y cuando los dejara en la habitación del hotel cuando se fuera, se devolvería para usted, así que no me preocupé por cometer un error y no devolverlos. Comencé a caminar hacia la habitación contigua, cuando Ordo me llevó a un pasaje lateral. Señalando el camino, dijo, hay un restaurante aquí que es realmente genial y es casi la hora del almuerzo, ¿quieres conseguir algo? Yo no diría que no a eso. Pensé antes de decir, claro. Cayendo detrás de él mientras lideraba el camino. Después de todo, ha sido un día largo y técnicamente fui su invitado en este mundo cuando realmente lo pensaste. Su familia dirigía el lugar después de todo y ahora que lo pensé, Engis es un príncipe a falta de mejores palabras y es extraño que básicamente haya terminado en mi séquito. Me pregunto si se estaba jugando algún tipo de juego político aquí. Mi tía era bastante astuta y asegurar una alianza con el clan Ordo definitivamente aseguraría que su reinado continuara. No había garantía para nada de eso. Sí, sabía que existía la posibilidad de que me casaran en algún momento por jugar el juego político, pero poner a un posible candidato al matrimonio junto a ellos en todo momento para construir una relación era un poco demasiado. No hay garantía de que funcione, pero si vas a hacer eso, incluirías más de uno solo para que tengas el doble de posibilidades de que funcione. Por lo que yo sabía, Ordo era el único con alguna relación familiar política. Liderando el camino hacia el pasillo, llegamos a un pequeño puesto donde un hombre estaba cocinando lo que parecía una especie de comida tipo fideos ramen. Como si hubiera muchas especias y vegetación en la olla, aunque no estaba exactamente seguro de lo que se estaba cocinando. Ordo sacó un asiento para mí y lo tomé antes de que él mismo tomara uno diciendo, este lugar está un poco alejado, pero he tenido comida aquí antes y es bastante bueno, especialmente su sopa Numidji. Lo tomaré como recomendación. Dije mientras el chef de la instalación se acercaba y decía, ¿qué tendrás? Al no tener una idea particular de lo que había aquí, simplemente fui con lo que el orden sugería diciendo, sopa Numidji para mí. Lo mismo. Ordo dijo que ni siquiera se molestó en abrir su menú. El caballero mayor que era el chef asintió antes de alejarse comenzando a cocinar algo. Sea lo que sea, olía increíble y me daba un poco de hambre. Entonces, ¿cómo estás disfrutando del museo hasta ahora? Preguntó Ordo, pareciendo un poco enrollado. Sonriendo, dije, lo disfruté bastante, muchos pequeños artefactos y armas son geniales. No puedo esperar a llegar a la segunda mitad para ver qué otras cosas hay allí. Aunque me pregunto cómo llegó a ser esta instalación. ¿Qué llevó a la gente a crearlo? Creo que fueron 5 generaciones después de Canderous Ordo, hizo mucho para reconstruir el planeta y el clan después de nuestro regreso de Duxon. Pero después de los conflictos que siguieron a su tiempo, su armadura se perdió, lo que se convirtió en una vergüenza para todo el clan. No queriendo que eso volviera a suceder, decidieron convertir la antigua casa de Ordo en esta instalación, y se ha construido a lo largo de los milenios desde entonces. Así que esto solía ser un palacio de Mandalore entonces. Observé que Ordo asintió con la cabeza. Uno de los más grandes, creo. Aunque eso podría ser solo un rumor, podría haber sido muy pequeño. Una vez más, las cosas se han perdido en la historia, cosas que lamentamos haber perdido, así que hemos hecho todo lo posible para almacenar mejor las cosas desde entonces. Como debería ser. Observé mientras el chef se acercaba poniendo 2 tazones frente a nosotros. Se veía y olía a ramen con albóndigas, pero olía a salsa de pescado.
Con cuidado agarré los utensilios y recogí la comida antes de ponerla en mi boca. Es muy bueno. Dije cavando y disfrutando del extraño, pero agradable sabor de las albóndigas de pescado de especias de calabaza, así como el ambiente tranquilo de todo este viaje. Un total de 180 de los últimos días de Kalos. Esperemos que todo siga siendo así durante el resto del viaje. Ordo Hotel. Vai Victis Visla. Al bajar la rampa, no tenía más que una sonrisa en mi rostro después de estar en un largo viaje de Hakelia a Ordo. Me alegré de finalmente dirigirme hacia mi escape de este vestido verde, para poder usar mis colores nuevamente y dejar de fingir ser Tanda. Por mucho que me divertí pasando tiempo con Tavi durante el viaje, he estado constantemente preocupado de ser atrapado o expuesto. Pero esa preocupación pronto terminaría en lo que a mí respecta. Cargando mis maletas, me moví rápidamente a través de la plataforma de aterrizaje en dirección a la puerta que entraría en la habitación donde se alojaba Tanda. Una vez dentro, se completó la misión y puedo volver a estar relajada como una doncella en lugar de un doble de cuerpo. Bueno, técnicamente siempre fui un doble de cuerpo, pero doble de cuerpo activo sería el término correcto, supongo. De cualquier manera, solo me detuve por un momento para luchar con la puerta antes de entrar, feliz de ver que el alojamiento era bastante agradable. Parece que la suite tiene una cocina, una sala de estar y un área central con vistas a la plataforma de aterrizaje con 2 pisos. Supongo que el piso en la parte superior era para mí y las habitaciones de Tanda, ya que serían más difíciles de alcanzar, mientras que las habitaciones en el piso inferior probablemente serán para todos los demás. Tan pronto como entré, escuché que alguien me llamaba por mi nombre desde arriba, y mirando hacia arriba vi a Tanya parada allí, con la mano en la barandilla con una sonrisa en su rostro. Le devolví la sonrisa antes de decir: he regresado de la princesa de la misión, y traje regalos de Arsue y Hakelia, mientras sostenía las bolsas en mis manos, llenas de ropa que había comprado para mí y para ella. Buen trabajo, Vai, dijo, comenzando a bajar las escaleras. No creo que tengamos la oportunidad de usar esos regalos antes de regresar a Coruscant. Solo estamos aquí por otros 3 días y luego vamos a Mandalore. No es que haya mucha fiesta aquí o eventos para usar la ropa elegante que produce Arsue. Lo dudo. Tavi dijo que venía con maletas llenas de mis cosas. Castell entró detrás de él llevando todas sus cosas. Y cuando la puerta se cerró, el Regun selló sus puertas delanteras y encerró al droide dentro, habiendo sido programado para hacer eso para evitar el robo. Bueno, eso es desafortunado, aunque todavía creo que podríamos sacar algún uso de esta ropa antes de eso. Le dije que le tendía una bolsa cuando finalmente entró en la planta baja. Antes de que Tanya mirara adentro, Castell habló. Oye, ¿dónde está el otro barco con el que ustedes entraron aquí? Tanya de hecho extendió la mano y agarró la bolsa antes de decir: De Ratio ha zarpado en una misión para hacer algunas apariciones en el sector, tratando de crear senderos falsos en la que fui después del caos en Gargón. Castell asintió con la cabeza mientras Tavi hablaba. Por cierto, eso fue increíble. Bueno, simplemente tomaste ese cerrojo en el pecho como si no fuera nada y derritiste el arma de ese tipo para Scoria en sus manos. Eso es lo que es de Legends. Y la paliza que le diste al falso Silver, sí, habrá algunas personas que quieran tener tu bota encima de ellos. Giré la cabeza para mirar a Tavi con una mirada de desdén en mi rostro. Vio mi rápido movimiento y dijo: ¿qué? El Holonet es un lugar enfermo y hay muchos bichos raros en la galaxia. Cualquier cosa que hagas será sacada de contexto, así es como funciona la galaxia. Aún así, esa no es exactamente una conversación educada. Le señalé. Tanda, que se había agrietado un poco la ceja, sacude la cabeza con disgusto simulado. Los denizens de internet son los mismos donde quiera que vayas, murmuró, haciéndome inclinar la cabeza mientras me preguntaba qué es internet. Pero me sacudí e inmediatamente dije: vamos, abre la bolsa. Quiero ver tu reacción a lo que te conseguimos. Bien, dijo, sacudiendo la cabeza con una mirada de diversión antes de que finalmente abriera la bolsa y mirara adentro. Al principio miró allí y parecía no darse cuenta de lo que era tener una especie de mirada confusa en su rostro, pero luego, la expresión de su rostro no tenía precio ya que todo su cuerpo se puso rígido.
Sus ojos se abrieron con un poco de sorpresa, su cabello envió un poco más liso, sin mencionar un poco de rubor que se dirigió a ella cuando se dio cuenta. Fue absolutamente perfecto y exactamente lo que esperaba obtener. Tanya cerró la bolsa y tosió antes de decir: sí, muy agradable, bye. Gracias por este regalo, me aseguraré de usarlo cuando tenga la oportunidad. Oh, pero hay una posibilidad en este momento. Dije de hecho, señalando que el techo. Vi una piscina encima del techo para que podamos pasar el día en el agua y relajarnos mientras te digo que correr por el planeta tratando de fingir ser tú es un trabajo duro. Me vendría bien un baño en el agua y el sol. Me imagino que no estás en mejor forma después de abrirte camino a través de una ciudad. El enrojecimiento en sus mejillas era lindo, la mirada de consternación por el hecho de que realmente no tenía forma de salir es aún mejor. Oh, seguro que ella podría decir no estoy interesada, pero voy a la piscina considerando que no había nada más en este planeta que quisiera hacer. En serio, todo este complejo era algo en lo que Tanya estaba interesada. Prefiero haber ido a una de las regiones más ecuatoriales. Escuché que Ordo tenía una escena de fiesta de patadas, pero estábamos aquí en el extremo del culo de la nada rodeados de desiertos y un poco de hielo que logró sobrevivir el día. Tanya tragó saliva audiblemente antes de finalmente decir: sí, supongo que es correcto. Iré a ponerme esto. Antes de darse la vuelta para subir las escaleras, luciendo bastante derrotada con los hombros bajos, como si estuviera en camino a un pelotón de fusilamiento. En realidad, creo que preferiría el pelotón de fusilamiento. Lo sostuve hasta que finalmente cerró la puerta de su habitación en el segundo piso, luego solté una risita y choqué los 5 con Tavi, que también se reía. Venganza perfecta, dijo con naturalidad, con una sonrisa. Pero espera, hay más. Dije como el tema que lo convertiría en una venganza perfecta entró en la habitación. Enji Ordo salió de su habitación en el primer piso mirando a su alrededor. Oh, hey chicos, han vuelto, dijo con una sonrisa. Hola Enjis, tienes un traje de baño de la Guardia Real, ¿verdad? Los dan como parte de sus uniformes para entrenar, creo. Sí, tenemos algo así. ¿Por qué? Oh, nada mucho, Tanya y yo vamos a subir a la piscina para disfrutar del agua y pensé que sería mejor tenerte a ti, a Tavi y a Castel allí para asegurarnos de que estamos a salvo. E inmediatamente asintió con la cabeza en comprensión y nos dio un saludo. Lo haré. Antes de regresar a su habitación para buscar sus cosas. Ustedes dos son absolutamente malvados, lo saben, ¿verdad? Castel dijo, dejando el equipaje en el sofá y sacudiendo la cabeza mientras lo hacía. Corrección, nosotros dos somos divertidos. Tavi dijo, poniendo su brazo alrededor de mí antes de darme un beso en la mejilla. Y esta es probablemente la segunda cosa más divertida que hemos hecho con Tanya. Probablemente sería el tercero si nos hubieran permitido ir con ella a Gargón. Murmuré con molestia antes de recoger mi bolso con mi traje de baño. Nos vemos en el techo. Dije antes de subir las escaleras y dirigirme a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Ordo Hotel Piscina. Vai Victis Visla. Sonriendo, me senté en una silla que puede recostarse bastante mientras disfrutaba del sol. Me las arreglé para salir antes que Tanya, principalmente porque quería ver la reacción de las caras de los chicos cuando ella llegara aquí. Todo esto fue hilarante e iba a disfrutar cada momento, solo tenía que esperar hasta que ella saliera aquí. Actualmente Castel y Ordo están lanzando una pelota a la piscina, disfrutando del agua que están en trajes de baño regulares que cortaron algunas figuras bonitas con todo el entrenamiento que obtuvieron. Aunque tuve que decir que la cantidad de tatuajes que Castel tenía en su piel era una maravilla sorprendente. Lo que la mayoría de ellos significaron, creo que algunos son símbolos antiguos. Definitivamente hay un corazón de hierro en el centro de su pecho, tal vez un cráneo de mitosaurio en su hombro, y en él. Otro hombro no es uno de los más conocidos, así que tal vez sea uno de clan local. Necesito saber más sobre él. Está demasiado cerrado, pensé mientras continuaban lanzando la pelota. Tavi estaba dando vueltas de ida y vuelta, con un traje de baño bastante ajustado que era agradable de ver.
Me pregunto si debería traer a los otros guardias aquí, pero probablemente estén ocupados con sus propias cosas. Además, me imagino que probablemente no le habrían dado la cantidad correcta de vergüenza a Tanda. He visto la forma en que miraba al jinete de plata en la pantalla holográfica. Se sentía atraída por hombres jóvenes y musculosos como cualquier chica mandaloriana, y bueno, los 3 miembros veteranos salieron de esa categoría bastante rápido, incluso si no eran mucho mayores. Lo que sea que pensé que iba a tener, nos interrumpieron cuando la puerta de la zona de baño se abrió y Tanya entró. Parece que había tomado las medidas correctas, y ella parecía no tener problemas para entrar en el área con una mirada ligeramente desafiante en su rostro, mientras miraba alrededor del área viendo que no éramos solo ella y yo aquí arriba. Desde que la conozco, solo ha usado trajes de baño de una sola pieza y no sé por qué. Es posible que solo hayamos estado nadando 3 o 4 veces como pasatiempo, así que tal vez ella realmente no tuvo tiempo de conseguir un traje de baño real. Todas las otras veces que nadaba, lo había hecho con ropa completa o su armadura como parte de nuestro entrenamiento de supervivencia, así que ambos éramos bastante expertos en nadar con el equipo completo. Por supuesto, eso no es lo que había conseguido para ella, sino que le compré un traje de baño de 2 piezas. Un poco apretado que muestra tanta piel, pero hizo el trabajo de cubrir todo lo importante. Incluso venía con una tela transparente envuelta para ir alrededor de la cintura si la persona era un poco más cohibida. Es un traje de baño muy bueno, así que le compré uno en verde y el mío en azul para que coincidiéramos. Se veía absolutamente impresionante en él, gracias a sus largos años de entrenamiento tenía una forma muy en forma, ligeramente musculosa. Nada demasiado duro y hay algunas áreas de suavidad, pero funcionó para ella. Escuché más que vi un bonk, haciendo que mi cabeza se volviera para ver que Ordo aparentemente había estado tan aturdido que no vio la pelota proveniente de Castell cuando rebotó en su cabeza en el techo antes de aterrizar en el agua. Sacudiendo la cabeza, Tanya caminó por el borde de la piscina hasta el conjunto de sillas en las que me había colocado y se quitó la envoltura antes de ponerla en una de las sillas diciendo: «Pensé que dijiste que ibas a ir a nadar. Pensé que te esperaría». Dije, de hecho, empezando a levantarme. Ella hizo un ruido que decía que no me creía, sino que simplemente negó con la cabeza por caminar hacia la piscina. Limpiándose las manos en las caderas, mientras miraba la tabla frente a ella para leer las instrucciones de la piscina y decir claro, te creo, bye. Sin esperar mi respuesta, se lanzó de cabeza hasta el fondo antes de comenzar a dar unas vueltas en la piscina. Me reí cuando me di cuenta de que estaba tratando de hacer frente a la pequeña vergüenza de todo esto convirtiéndolo en un ejercicio, algo que no se desperdiciaría en ella. Sacudiendo la cabeza, me disparé con un cañón tras ella antes de unirme a ella en sus regazos. También podría ser que sea un poco una competencia entre nosotros y estoy seguro de que a los chicos no les importaría. Ordo, sección biblioteca del Museo Ordo Tanya Crise. Después de una hora de ejercicio en la piscina, ahora estoy explorando a través de una de las secciones más antiguas de la biblioteca que conformaba el Museo Ordo. Me maravillo de algunas de las reliquias que aparentemente se mantuvieron en exhibición pero ocultas del mundo exterior. Estaba en una de las secciones más profundas, supuestamente que se remonta al establecimiento original del complejo, y aparentemente sintieron que esto era tan profundo que nadie iría a buscar aquí. En la pared había varios sables de luz, asuntos antiguos en su mayoría marcados como botín de guerra tomado de conflictos, que generalmente son de las guerras mandalorianas. Uno de ellos tenía una placa colgada debajo que proclamaba que este era el sable de luz de Revan. Es difícil decir si ese era el mismo Revan de las historias antiguas, que datan de hace casi 4000 años, o si era solo un sable de luz que coincidía con las descripciones de la hoja. La placa no fue muy útil teniendo en cuenta que parecía que era casi tan antigua como las paredes en sí y no tiene una interfaz digital como muchos de los otros artículos almacenados en toda la instalación. Así que no había forma de verificar la evidencia sobre eso, solo tenías que creer que era la espada del guerrero muerto hace mucho tiempo o no, personalmente me inclinaba hacia no.
Extraño misterio, pero nada que estuviera demasiado interesado en resolver. Esta área del museo aparentemente estaba dedicada a las guerras mandalorianas, con muchas pequeñas baratijas ordenadas de la época detrás de una pared de vidrio. Hay varias armas utilizadas por los mandalorianos para luchar contra los Jedi, desde lo que parecía un lanzallamas de mochila de la Primera Guerra Mundial hasta un Beskar no muy diferente del que había recibido al vencer a la Falsa Plata. Había varias cajas y pirámides extrañas con diseños intrincados arrojados al azar, junto con un montón de otras joyas y una variedad de riquezas tomadas de quién sabe dónde en toda la galaxia. La única razón por la que hice alguna nota mental sobre las cajas fue que me recordó a las cajas de rompecabezas del Razer, lo que me dio una buena razón para no estar demasiado cerca de ellas. Claro que no había visto nada como esas películas en mis 3 vidas, pero realmente no quería descubrir que los cenobitas existían si lo hacían. Sacudiendo la cabeza, entré en la habitación contigua y me di cuenta de que estaba de pie en lo que parecía ser una cripta. Había una caja de vidrio que contenía una armadura sobre su espalda frente a mí. Es una antigua armadura mandaloriana, de color plateado, bastante simple y de aspecto. Al acercarme, vi que el casco estaba conectado a la armadura por 2 tubos que parecían chocar con la placa posterior, lo que probablemente significaba que esta armadura había sido diseñada para luchar en el espacio. Mirando hacia abajo a la armadura, pensé que era consistentemente simple y bastante modesta, sin ninguna señal real de por qué se le dio un tratamiento especial para su propia habitación. Hay una cosa interesante en sus manos, parece que llevaba lo que podría describirse mejor como una escopeta antigua. Mirando a mi alrededor, rápidamente encontré la placa. Esta es digital, por lo que es probable que se haya instalado recientemente. Decía armadura del guerrero desconocido, aparentemente fue descubierto en lo profundo del castillo que se ha utilizado para ser la base del complejo del Museo Ordo. Nadie sabe a quién pertenece ni de dónde vino, solo que había sido bien conservado. Rara vez se encuentran ejemplos de armaduras mandalorianas antiguas, que era la única razón por la que no había sido desechada. Tuve que dar crédito a los Ordos, saben cómo preservar la historia escrita. Lo que he podido desenterrar inmediatamente después de que Mandalor el Preservador reconstruyera el clan Ordo, se habían encontrado con algunos malos momentos con los sucesivos Mandalores, por lo que gran parte de su historia se había arruinado y perdido en el tiempo. Por eso recordar la historia ha sido introducido en sus cabezas y lugares como este, y finalmente se ha construido. Sacudiendo la cabeza, espero que podamos exportar el modelo de esta instalación a otros planetas. El Códice de Plata pidió convertir fortalezas en monumentos históricos por razones no relacionadas con la lucha, y este lugar demostró que valía la pena. Con cada paso aquí encontré algo que, la mayoría de las veces, no se había visto durante generaciones, que significaba algo para alguien. Volviéndome para irme, me detuve cuando noté que la pared frente a ella estaba cubierta de máscaras, viseras en abundancia, amarillos, rojos, rosas, algunos verdes y muchos azules. Dando un paso adelante, miré la información digital que se muestra en una pantalla central, explicando cómo se trataba de varias máscaras que habían sido donadas de varias colecciones privadas, o que se habían encontrado dentro de las ruinas de varios conflictos mandalorianos. No todos son máscaras, algunos de ellos parecen ser cascos a los que se les cortó la parte delantera, lo que tenía sentido. No necesitabas el casco completo para mostrar los cambios de estilo a lo largo del tiempo. La mayoría de ellos eran T-visors, algunos eran no T-visors, lo cual fue un poco sorprendente teniendo en cuenta su prevalencia en nuestra cultura para un simple visor. Una máscara tenía una especie de proto-T-visor, que es un conjunto de vidrio negro que crece a través de los ojos con rojo pintado alrededor del vidrio y luego una línea roja que baja por el frente, lo que le da mucha angularidad, que lo hace parecer impresionantemente amenazante. No hay una placa real que indique cuándo se creó, solo información sobre ella fue que había sido donada por el clan Ordo hace unos 2500 años al museo. Sacudiendo la cabeza ante la impresionante colección que me volví para dejar, todo este lugar fue un ejemplo de lo que había que construir en cada planeta y en el sector Mandalore. Demasiados mandalorianos estaban obsesionados con revivir el pasado en lugar de simplemente recordarlo e ir hacia el futuro.
Cuando salí de la habitación de la que venía, miré a mi alrededor una vez más a los sables de luz, preguntándome si el Museo Ordo probablemente debería ver cómo devolver algunas de estas piezas de la cultura mandaloriana. Sí, tiene sentido que almacenar cosas Jedi pueda molestarlos. Me recordaron los problemas entre el Reino Unido y Egipto que habían estado sucediendo durante generaciones, cuando morí debido a las reliquias que habían sido tomadas de Egipto mientras estaba bajo el dominio británico. La misma regla podría aplicarse a esta situación. Por otra parte, tal vez a los Jedi realmente no les importaban mucho los viejos sables de luz. Nunca persiguieron al clan Vizsla por robar el sable de luz de un miembro de su familia hace un siglo. Tendría que hurgar y averiguar cuál era su postura oficial sobre las reliquias de su orden. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando algo me mordió el cuello y me hizo golpearlo en confusión. Miré a mi alrededor mientras lo que parecía ser una pequeña mosca negra se alejaba volando. Sacudiendo la cabeza me pregunté cómo había llegado esa cosa aquí. Cuando aparté mi mano vi que no hacía más que morderme el cuello ya que había extraído sangre. Suspirando con desprecio, comencé a dirigirme hacia los niveles superiores, queriendo estar en algún lugar donde pudiera obtener un poco de ayuda médica. En caso de que ese insecto fuera portador de algún tipo de enfermedad, debería preocuparme. Ordo, Museo Ordo o lo archivo. En His Ordo. Concéntrate, mantente enfocado, tienes un trabajo, no pienses en eso. Esas fueron las palabras que están actualmente en mi cabeza mientras miraba a través de una biblioteca de lo que mejor se describiría como películas de guerra. Técnicamente eran documentales que se han almacenado aquí desde varias épocas pasadas. El más antiguo de los cuales fue en algún lugar hace unos 1500 años. Me han dado una orden para encontrar algunos de los mejores para ver durante los últimos días que estuvimos aquí. Si es posible, tal vez obtener una copia para el viaje de regreso a Mandalore. Es un trabajo que iba a hacer sin importar cuán distraído estuviera por lo que había visto ese mismo día. ¿Por qué había usado eso? No. Manténgase enfocado, manténgase enfocado. Tu jefa te ha dado un trabajo y la profesionalidad fue lo más importante para ella, al menos por lo que he visto. Necesitaba encontrar buenas películas de guerra para ayudarla a comprender cómo las personas han sido entrenadas para luchar a lo largo de la historia mandaloriana. Quería ver si había alguna información sobre los cambios que habían ocurrido con el tiempo. Yo mismo no sabía mucho al respecto, sí sabía que hace unos 4000 años favorecíamos la infantería pesada hasta nuestras primeras peleas con la República y nos encontramos con tropas republicanas. Sus jetpacks se habían integrado fácilmente en nuestros propios sistemas y, en mi opinión, lo hemos dominado a un nivel que los ha avergonzado, aunque eso podría ser un poco de chauvinismo mandaloriano. Después de todo, dominar las habilidades de tu enemigo es un aspecto importante de la cultura mandaloriana. De hecho, muchas de las técnicas, como los ganchos de agarre y los lanzallamas, habían sido adoptadas por los mandalorianos al por mayor porque no podíamos competir con los Jedi en una pelea frontal. Y donde no podíamos competir, encontramos otras rutas o construimos tecnología para imitar sus habilidades. Algunos Vambraces tenían generadores magnéticos o de gravedad que les permitían tirar de objetos hacia ellos, por ejemplo. Era por eso que lo había hecho. Después de todo, está aprendiendo a ser diplomática. El planeta al que va a tener personas que iban a esperar que hiciera ciertas cosas y fuera como ellos, por lo que dominar sus habilidades era importante. Sin mencionar que tener soldados leales que pudieran hacer lo mismo también era importante. Llevaba un traje de baño revelador como si tuviera que sacarlo de su juego a propósito. Así que aprendería a dominar el profesionalismo y tales situaciones. Si es así, había reprobado esa prueba de inmediato y tuvo que buscar sus gafas en el fondo de la piscina durante unos buenos 5 minutos. No, él tenía que estar pensando demasiado en esto, porque necesitaría ella para poder soportar un factor tan estresante como ese. Por otra parte, ¿qué dijo durante la operación en Gargón? Estaba perfectamente cerca. Tal vez pasaría algún tipo de prueba para ser un buen agente para desempeñar un papel como novio o socio en operaciones de espionaje. Si es así, ella debe estar considerando usarlo para tales operaciones en el futuro, entonces él tenía que prepararse.
Hazme capaz de verla con ese disfraz sin galope como un pez, si tengo que hacer una operación similar como esa otra vez. Mis pensamientos se detuvieron cuando escuché una voz detrás de mí: chico, es bueno verte de nuevo. Volviendo a la voz familiar, vi a mi padre adoptivo Ras Ordo, el patriarca del clan y del planeta Ordo. Parecía estar de buen humor mientras caminaba junto a mí para mirar algunas de las películas en la pared. Padre, comencé antes de que levantara la mano. No hay necesidad de ir todo ceremonial conmigo. Ahora eres un hombre, has salido de la casa y tienes un trabajo. Ras está bien. Correcto, Ras. Es bueno verte. ¿Cómo está Ikutobu? Ella está bien. Finalmente se entrenó lo suficiente como para poder unirse a la fuerza de autodefensa de Ordo el próximo año. He tenido que encontrar un armero para construirle un casco para lidiar con sus colas de cabeza. Sorprendentemente, parece que es un arte perdido. Solo encontré a 3 personas que pueden decir que pueden hacerlo y 2 de ellas tenían un trabajo de tan mala calidad que consideré desterrarlos de volver a trabajar en este planeta. Pero aparte de eso, las cosas han estado bien. Sacudiendo la cabeza, dije: bueno, estoy seguro de que ella está feliz de simplemente estar en el ejército. Siempre ha sido su sueño. Eso ha sido. ¿Y cómo va tu sueño? ¿Cómo te tratan tus deberes de la Guardia Real? Sonriendo, dije: me trata bien, señor. Creo que tomé la decisión correcta. Se acercó y me ensució el cabello antes de decir: bien, nunca retrocedas en tus propias elecciones, incluso si no crees que sean correctas, pero si tienen razón, eso siempre es bueno. Ahora, ¿por qué estás en la sección de películas de esta biblioteca? La princesa Tanya quería que viniera aquí y encontrara algunas películas para que viéramos esta noche, tal vez conseguir un par de copias que pudiéramos cargar en el barco mañana. Ras asintió con la cabeza antes de llegar a la parte superior y sacar una película. Sí, esto debería ser bueno para tu colección de películas que ya tienes. Tomando la pestaña Olo la miré y vi que estaba marcada como Mandalore de Preserver, de Canderous Ordo Story. No era una película que hubiera visto antes, aunque creo que había títulos similares a este, no recuerdo que estuviera aquí en absoluto. Acabo de salir hace 3 meses. El nuevo director, inspirado en la sección Silver Codex sobre la construcción de nuestros propios medios, quería construir una historia sobre nuestro Ordo Mandalore. Pasé 7 meses viviendo en el sótano, usando una armadura que obtuvimos colgando allí abajo como un ejemplo de la armadura que usamos en ese periodo de tiempo. Así que es tan realista como pudo conseguirlo. Muy buenas escenas de lucha también, o eso he escuchado. Gracias papá, quiero decir señor. Se rió entre dientes cuando comenzó a alejarse antes de detenerse y decir: eso me recuerda, sé que se suponía que íbamos a tener una reunión con tu princesa en algún momento de esta noche, pero voy a tener que cancelar. Algunos Osith se acercaron, un Arcanian aparentemente se coló en el museo y causó algún tipo de problema y actualmente está huyendo. Todavía no conozco todos los detalles, pero hasta que no tengamos la situación bajo control, realmente no puedo tener reuniones diplomáticas. Lo mejor es regresar a su habitación para asegurarse de que su princesa también esté a salvo. Esos escalofríos pueden aparecer en cualquier lugar. Lo haré, señor. Le dije, dándole un saludo cuando comenzó a irse de nuevo antes de golpear su cabeza mientras recordaba algo. Metiendo la mano en su bolsillo, me arrojó un cubo con un lazo en él. Asegúrate de que eso también llegue a tu princesa, es realmente un adorno de escritorio. Aparentemente, algunos de mis guardias la vieron merodeando por algunas de las secciones más antiguas, donde guardamos esta basura y pensé que le gustaría un recuerdo para recordarle su estadía en Ordo. Lo haré, señor. Por favor, saluda a Ikud por mí. Dije mientras ponía el cubo en el saco de películas que he estado reuniendo. Asintiendo con la cabeza, se alejó y me preparé para regresar a nuestras habitaciones. Ordo Hotel Suite. Tanya Crise. Afortunadamente, la picadura de insecto era todo lo que era, no había implicación de nada peligroso al respecto. Así que me han dado un tratamiento de antibióticos solo para estar segura, los privilegios de ser una princesa.
De todos modos, había regresado a la habitación principal de mi suite de hotel y estaba sentado en una silla mientras Bai y Tabi observaban las estaciones locales mientras otros miembros de la Guardia Real hacían sus propias cosas en la habitación. Era el último día de nuestro tiempo en Ordo, mañana nos subiríamos al barco y nos dirigiríamos a Mandalore, donde volvería a ver a Satine y vería si todo estaba bien. Bueno, casi todos. Zoom ya había partido a bordo del Ratio. Una de las muchas paradas que haría ese barco sería a Concordia para dejarlo en su barco, lo que pondría a todos en posición segura lejos de estar en Gargón. Con la esperanza de que nadie sospechara que lo que había sucedido realmente había sucedido. Durante este momento de paz, estoy leyendo un datapad sobre el droide de guerra basilisco utilizado en las guerras mandalorianas, mientras escucho a los demás charlar en segundo plano. Mock y Struck estaban teniendo un informe sobre lo que vieron e hicieron durante el conflicto de Gargón. Escota actualmente está cocinando palomitas de maíz, Ordo está en una silla frente a mí limpiando sus gafas mientras se prepara para trabajar en su bastón de choque. Y Castell está leyendo un blog de datos sobre algún tipo de antigua práctica de tatuaje mandaloriano. Lo que demostró una cosa para mí, no fuimos solo Ordo y yo quienes disfrutamos de nuestro tiempo en este planeta. Tabi y Bai están siendo Tabi y Bai, ojeando los canales buscando, espero que sea el último episodio del Jinete de Plata, aunque probablemente tomaría algo en este momento para ver. Sonriendo, me senté disfrutando de la atmósfera muy relajante y relajante. Este viaje estaba bien justificado y me alegré de haber tenido algo de tiempo libre. Y admitiré todo el Fighting for Gargón, aunque un desastre caótico, me había rascado un poco de mi picazón de adrenalina que no había tenido en mucho tiempo. Había algo simple en estar en una zona de combate donde sabías que tu propósito era chocar entre sí y un desastre espectacular de sangre y sangre o uno de ustedes era simple, incluso si las razones por las que estabas en la zona de combate se debían a naturalezas complejas de razones políticas o económicas. Ojalá pudiera evitarlo, esa simplicidad era seductora. La CIA me atrajo al trabajo mercenario en mi segunda vida, seguro que luchar contra los comunistas fue una muy buena acción por razones kármicas, pero no fue bueno para una persona construir su vida sobre la búsqueda de un combate de alta simplicidad. Alcanzando un vaso de agua sobre la mesa, me detuve cuando escuché un tono distintivo del televisor. El hecho de que el canal no volviera a cambiar indicaba que se habían decidido por algo para ver mientras recogía el vaso. No, vi que estaban ocupados siendo pareja. Sacudiendo la cabeza, miré la televisión y vi que era una especie de programa de noticias llamado The Daily Ordo. Lo que apareció ante mí me recordó un poco a cualquier programa de noticias de mi primer mundo, con dos individuos uno frente al otro. Hay un poco de diferencia ya que ambos eran hombres, uno era un tipo robusto calvo y tenía una sonrisa de complicidad en su rostro mientras vestía un traje de estilo mandaloriano. El otro era un caballero un poco mayor, delgado con un bigote que pondría celosos a la mayoría de los hombres, parecía estar usando los restos de un traje que había dejado su chaqueta en algún lugar, mostrando que él era uno de los que prefería los tirantes sobre un cinturón. El caballero mayor comenzó primero y dijo: "Buenas noches y bienvenido al Daily Ordo. Soy Hugh Girgidos del periódico Ordo Journal". El tipo más robusto habló: "¿Todavía te permiten llamar periódico a tu traco? Oye, al menos no me involucro en especulaciones salvajes como lo haces en tu Holocast, hermano". Ese es un punto de vista que no comparto, dijo el hombre más robusto, enderezando una pila de papeles en sus manos antes de presentarse. "Hola, Apex Gidos aquí, luchador por la libertad, guerrero y sobreviviente común". Sí, habla contigo mismo. Hugh dijo con un suspiro antes de continuar diciendo: "Bienvenido al Daily Ordo, donde hacemos una visión equilibrada de las grandes noticias del día. Si no es lo suficientemente equilibrado para ti, ese es tu problema". Ahora pasemos a la primera historia del día en que el terrorista conocido como White Silver ha escapado de Gargón. Me senté temiendo que todo mi trabajo de las últimas semanas se hubiera convertido en humo hasta que el otro caballero interrumpió el flujo del primero. Se refiere a la verdadera Plata Blanca, el luchador por la libertad que por sí solo derribó al CEO de Mandal Hypernautics, Bresut Gerra, y sus planes obvios para un gobierno mandaloriano bajo su corporación.
Por supuesto, no hay pruebas de eso, dijo Hood. Después de hacerse cargo de Gargón, no hay evidencia de que tuviera planes fuera de eso. En lo que a mí respecta, si te haces cargo de un planeta, de quien parece ser el gobernante legítimo, probablemente seas un insurgente considerando este clip del primer ministro Almec. Señaló fuera de la pantalla y apareció un clip del primer ministro Almec. Esta plata blanca es un asunto completamente insalubre para el gobierno mandaloriano. El estatus de Gargón dentro del gobierno todavía está en el aire, por lo que no podemos interferir directamente, pero no apoyamos a los bárbaros aleatorios, que afirman ser Mandalore al apoderarse de un planeta del gobierno legítimo. Por supuesto, esta vez el hombre era un lunático, pero ¿qué les impide tener la idea en su cabeza de tratar de tomar Mandalore para sí mismos? Como tal, los actos de Troy White Silver son condenados por la duquesa de Mandalore como un caso violento de extremismo. Vean extremismo violento, terrorista. Hood dijo de hecho, cruzando los brazos sobre su pecho. Dejaste de lado la parte en la que dijeron que no tomarían medidas directas solo condenando las acciones de White Silver como peligrosas. Realmente no está diciendo que ella es una terrorista, lo que está diciendo que no apoyamos el derrocamiento de gobiernos, lo que dicen todos los gobiernos de la galaxia. Y considerando lo que están algunos gobiernos en esta galaxia, voy a decir que eso es solo propaganda normal del status quo. Eres demasiado ligero en una amenaza, hermano. Esta persona tiene un documento de propaganda flotando sobre tratar de atraer a la gente a unirse a su causa y se supone que debemos creer que no están planeando apoderarse del sector. Sí, porque son como yo, un luchador por la libertad. Quieren hacer del sector mandaloriano un lugar mejor y más estable para nuestra gente. Además, si hubiera leído el documento, vería que apoyan plenamente la liberación de las restricciones de la milicia. Un poco que en última instancia significaría volver a armar a la población civil, lo que es mejor para el pueblo. La tiranía solo puede rendir cuentas con el cañón de un arma. Estoy bastante seguro de que la cita dice, la tiranía brota cuarto del cañón de un arma, pero sea cual sea el hermano. No vamos a resolver este argumento esta noche, estoy seguro. Sin embargo, tuve que estar de acuerdo con el caballero mayor en ese último punto, no soy un gran fanático de ser llamado una amenaza. Sacudiendo la cabeza, le indicó algo a alguien fuera de la pantalla en una pequeña caja que apareció en la esquina de la pantalla con una foto mía y de Tabri. Tuve que parpadear un par de veces antes de darme cuenta de que era Bai. La imagen en cuestión mostraba a los dos básicamente cogidos del brazo y las cabezas juntas. En otras noticias, la princesa Tanya está realizando una gira por el sector, donde está tratando de hacer amistad con todo el tipo diplomático. Ella ha aparecido en un par de mundos mandalorianos, y se cree que está en Ordo en este mismo momento en alguna parte. Y como podemos ver en mis intrépidos reporteros, ella no se queda atrás en hacer conexiones con la gente. Estos dos tortolitos fueron vistos prácticamente besándose en una tienda de ropa en Arsue. Los detalles aún están llegando, pero hemos podido determinar que su joven cortesano allí es Tabby Craig, quinto en la línea de sucesión a la casa Craig, que son los gobernantes actuales de Arsue, ya que parece estar mostrando a la princesa las diversas vistas que su planeta tiene para ofrecer. Y hace varios días, ha habido avistamientos de la pareja disfrutando de su tiempo en Hakelia después de que terminó su viaje a Arsue. Se les vio disfrutando de su visita, como se les vio disfrutando de un recorrido por las ciudades de los árboles de Hakelia. Un valiente ciudadano que reconoció a la princesa pudo compartir una foto de la princesa disfrutando de un beso humeante con su amante bajo el sol poniente. Mi mandíbula cayó firmemente cuando una imagen de Bai, en mi disfraz, se muestra siendo sostenida por la parte pequeña de su espalda, mientras Tabby se inclinaba para besarla con una puesta de sol en el fondo desde un ángulo oculto porque esto no es bueno. La simple operación para hacer una coartada sólida, para donde he estado durante el periodo de False Silver era segura, pero ahora todos pensaban que estaba saliendo con Tabby, que era algo que no quería. Sin ofender a Tabby, él no es mi tipo. Me gustaría que mi vida personal permaneciera privada y esto aquí mismo indicaría que ahora tendría paparazzi siguiéndome tratando de convertir mi vida en una especie de programa de televisión para las masas. Mira hermano, esto es lo que está mal con los nuevos mandalorianos. Apex habló antes de continuar.
traen comportamientos de Coruscanti y formas de hacer las cosas. En lugar de una princesa guerrera, ahora tenemos una princesa fashionista que podría ser un poco demasiado floja si me preguntas. Oye, esa no es del todo una evaluación justa. ¿Viste las imágenes de su pelea del mes pasado? Vi esa y vi la forma en que Tavi trató de rescatarla. También sé que, según los rumores de Holonet, ella comenzó esa noche con el chico Ordo, lo que significa que en el transcurso del último mes, dejó a un buen Ordo de un niño y robó al novio de su criada. O más probablemente sabiendo que Coruscantis está jugando ambos y su doncella es parte de su harén. Juro que escuché a alguien dar un aliento audible de ingesta de la televisión. Aunque aparentemente Hu no se sorprendió por la declaración y simplemente dijo: hermano, no hay reglas en la cultura mandaloriana contra un harén. Si la princesa quiere un harén, puede tener un harén. Solo estás diciendo eso para que puedas ganar dinero con ella en tus periódicos. Al menos ganaré dinero, que es mejor que tus filtros de agua. Apex golpeó con las manos el escritorio y se levantó. Eso es, ve el tiempo. Te voy a enseñar una lección sobre filtros de agua. Tráelo, falso. Hu dijo poniéndose de pie. Antes de que la pelea en la pantalla realmente pudiera despegar, alguien apagó el televisor y pude girar la cabeza para mirar a Tavi y Bai, tratando de determinar cuánto iba a tener que hacer para deshacer la situación en la que me han forzado. Solo para ver que Tavi estaba siendo estrangulado en una llave de estrangulamiento por el Capitán Strug diciendo: eso es todo, voy a tener que golpearte un maldito sentido común hasta que aprendas a no arruinar una sola misión o te eliminen por este maldito detalle. El infierno sabe que tan pronto como esto termine, serás eliminado. No voy a tolerar tu idiotez en el campo. No hagas eso. Dije con naturalidad, haciendo que la guardia real mirara hacia arriba con una mirada que decía que mejor tengo una muy buena razón. Si es despedido de esta posición, eso atraerá más atención a todo el asunto. Y por mucho que no me gustaría el resultado que salga de esto, sabré que su pequeña historia de amor ha creado una coartada muy sólida. Dejé escapar un profundo suspiro. Sin mencionar si en realidad era un príncipe quinto en la línea, eso significaba que Satine lo había puesto en esta posición como un posible futuro esposo como Ordo, confirmando esa teoría que tenía a principios de esta semana. Necesito mantenerlo en línea, sí, pero también necesitaba tener en cuenta que esta era posiblemente una posición política en la que había sido puesto. Simplemente tendría que lidiar con eso, aunque todavía tendría algo de venganza sobre él. Sin embargo, continué, ponga algo de sentido en el hombre para que no vuelva a hacer algo como esto nunca más mientras está en misión. De pie, me moví al sofá y miré directamente a Tavi mientras jadeaba por aire con el brazo del capitán alrededor de su cuello. Debido a su pequeño desastre, vamos a tener que arreglar una ruptura falsa. Así que tendremos que asegurarnos de que sea lo más público posible para asegurarnos de que haya vergüenza en él por eso. ¿Entiendes lo que tenemos que hacer, correcto? Strug aflojó su agarre para que Tavi pudiera hablar, levantando el pulgar y dijo: cita falsa correcta y finge una ruptura. Perfectamente comprensible, ¿puedo respirar ahora? Asentí con la cabeza a Strug, quien soltó el cuello de Tavi. Sacudiendo la cabeza, volví a mi asiento y dejé escapar un suspiro. Adolescentes, murmuré mentalmente, solo siendo interrumpido por ese pensamiento de cuánta molestia tenía con los adolescentes. Bai se acercó y dijo: gracias. Eso fue un poco confuso por un segundo, y luego me di cuenta de que acababa de salvar el trabajo de Tavi, lo que significaba que salvé su relación continua. Debería haber pensado que a través de mantener feliz a tu doncella probablemente era bueno para tu longevidad.